Un saludo a todos los participantes en este evento. Quien les habla es Nancy Chacón Arteaga, presidenta de la Cátedra de Ética Aplicada a la Educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba, y copresidenta de la Cátedra Latinoamericana Paulo Freire, que es una iniciativa de un grupo de colegas de Brasil y de Cuba para fundar esta figura académica de investigación y de promoción y socialización de estudios sobre Paulo Freire. Hoy vamos a abordar algunos aspectos sobre la epistemología freiriana, sobre la relación educación y comunicación. Quiero presentarles entonces, para dar inicio, tal como les decía, que estoy trabajando con un grupo de colegas brasileñas en la Cátedra Latinoamericana Paulo Freire, que recientemente se lanzó el libro sobre Voces que Educan. Y aquí se recogen las intervenciones de diferentes investigadores de la obra de Paulo Freire que han participado en actividades que nuestra cátedra latinoamericana ha desarrollado. Quiero entonces reconocer el trabajo de las colegas brasileñas, la doctora Elizabeth Tavares, que es precisamente la que coordina la cátedra por Brasil, junto con la doctora María do Carmo Leite y la doctora Cristina Almeida. Este evento, que se realizó recientemente, tuvo una gran aceptación y queremos seguir difundiendo las ideas de Paulo Freire, como vamos a trabajar en el día de hoy en este encuentro. No puedo continuar sin antes agradecer a nuestra querida colega y amiga Valeria, que nos dio la posibilidad y nos invitó a participar en este foro permanente de Paulo Freire con esta intervención. Quisiéramos realmente seguir estableciendo lazos de internacionalización entre nuestras universidades para darle continuidad a este trabajo que, hemos iniciado hoy en la colaboración. Así es que agradezco y abrazo desde Cuba a nuestra querida colega y amiga Valeria. ¿Qué es la epistemología freiriana? Cuando se habla de epistemología, se habla de una concepción teórica, sistematizada, que aborda aspectos sobre el conocimiento. Pero en este caso, esta epistemología freiriana, que tiene, por supuesto, una base filosófica acerca de la concepción del ser humano y acerca de la educación de los seres humanos, se basa en primera instancia en una concepción dialógica sobre el conocimiento. Es decir, el conocimiento se construye, se produce, se forma en el diálogo con quienes nos rodean. Y en ese sentido, pues, los seres humanos nos apropiamos de lo que es la cultura universal de la época en que nacemos, vivimos y nos desarrollamos. Por lo tanto, es importante ver que en esta epistemología, para Freire, el saber no se transmite, sino que se construye colectivamente. Estas son ideas que se apuntan en la epistemología freiriana
y que tienen un fundamento pedagógico, pero también psicológico. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de el ser humano como un sujeto social, la formación y construcción de la personalidad y de la individualidad, esa singularidad irrepetible que tiene cada persona que lo distingue, es una construcción social colectiva por la esencia social del ser humano. Ahí están los elementos de esta epistemología. Y por lo tanto, el conocimiento es inseparable de la praxis. La praxis como interacción, la praxis como diálogos en la relación de la reflexión y de la acción transformadora. Es decir, que idea y práctica, conocimiento en la interacción colectiva, pero en una praxis que transforma ¿a quién? A la realidad circunstante con la que interactuamos, pero también nos transforma a sí mismo, en la medida en que crecemos y nos desarrollamos con el conocimiento que es la base de la educación que tiene cada persona. Por otra parte, esta epistemología rechaza la educación bancaria y propone una educación problematizadora. Esto es esencial. Fíjense qué coherencia en estas ideas, porque indiscutiblemente hay un vínculo entre conocimientos y práctica, entre conocimiento, reflexión y práctica transformadora, en conocimiento como resultado de una construcción colectiva a nivel social. Son ideas, puntos de partida que son importantes tener en cuenta en este aspecto de la obra de Paulo Freire y su legado. Es importante tener en cuenta que el legado de Paulo Freire se recoge incluso de forma quizás más sistematizada en lo que es un estudio acerca del mapeo en torno a la cantidad de cátedras y de grupos que en el mundo estudian a Paulo Freire. Claro, nosotros hemos recogido la información que se recoge en internet a partir de cátedras. Una cosa son las cátedras y otras cosas son grupos que no se registran como cátedra y sin embargo también estudian. Por lo tanto, fíjense que en América Latina, bueno, Brasil preside la cantidad de cátedras y grupos registrados que estudian a Paulo Freire. Después está México, Colombia, Chile, Perú, Cuba. Cuba está registrado con 3. Claro, este es un dato del 2018. Obviamente, doy fe como cubana que en Cuba hay muchos grupos y cátedras, muchos más que 3, que estudian a Paulo Freire. Una cosa es que esto ya quede registrado, pero en Cuba es bien amplio los estudios sobre Paulo Freire, y no solo el estudio per se, sino los estudios para incorporarse a las prácticas educativas y a la concepción de la pedagogía cubana. Por ejemplo, en esta primera información que nosotros hemos tenido, hay otros países que nosotros conocemos que también hay cátedras y grupos de estudio, como por ejemplo la República Dominicana, que conocemos que existen varias cátedras y varios grupos de colegas que están organizados en estudios, incluso en
ese libro que la Cátedra Latinoamericana Paulo Freire presentó recientemente en Brasil, hay una presentación de una colega dominicana, de la doctora Reina Tavera, que intervino para plantear el impacto de la obra y del pensamiento de Paulo Freire en la educación dominicana. Tengo además una doctoranda de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que su tema de tesis es la formación docente con un enfoque ético, axiológico y humanista. Y en sus referentes, Paulo Freire consta en ese estudio doctoral. Quiere decir que puede que esto sea lo que esté registrado, pero sabemos que la realidad rebasa este registro que podemos encontrar en los datos de estudios que aparecen en Internet. Bueno, aquí está en Estados Unidos, en Europa, países como Alemania, Portugal, en Angola, en Guinea, en Sudáfrica, incluso en Asia y Oceanía, entre otras áreas y latitudes que se estudian. Se recogen 101, pero sabemos que es mucho más. Quise traerle esta tabla que ilustra la universalidad y las potencialidades del legado de la obra de Paulo Freire en el mundo hoy. Por lo tanto, las ideas sobre epistemología de Paulo Freire tienen que ser constantemente repasadas, revisadas y profundizadas por los docentes que amamos la educación, que amamos la obra de contribuir al crecimiento humano de otros seres humanos por la vía de la educación. Y Paulo Freire nos da obras claves como la pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad y también extensión y comunicación. Son obras claves que tenemos que constantemente repasar, porque hay algo que les quiero compartir, y es que muchas veces nuestros propios estudiantes universitarios, cuando nosotros trabajamos la historia de la educación y abordamos el legado de pedagogos insignes, de educadores insignes, siempre le decimos que no es para retrotraernos a la época de el propio autor y de su propia obra. No, es para poder ver cómo en la actualidad aún esas ideas guardan vigencia. ¿Pero por qué tienen actualidad y vigencia? Porque hay muchas de esas sentencias, hay muchas de esas ideas que aún son, como se dice, tareas pendientes. Todavía son aspectos que hay que continuar trabajando, porque los docentes se renuevan, se reciclan, son generaciones de generaciones. Y lo positivo siempre se tiende a preservar, aunque en contextos diferentes. ¿Cuál es el contexto actual en que nosotros vivimos? Bueno, un contexto que está marcado por la era de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy pudiera parecer algo que no viene al caso hablar de una epistemología de educación y de comunicación de Paulo Freire en obras que no fueron resultados ni escritas en estos tiempos. Sin embargo, ahí es precisamente donde está la importancia de la obra de Paulo Freire,
porque hay elementos de ese proceso de interacción humana que ni la inteligencia artificial aún hoy puede sustituir en los procesos educativos que se dan en la relación más directa intersubjetiva. Pensamos que la IA todavía, no vamos a ser absolutos, pero todavía no ha podido realmente reemplazar al propio ser humano, sus emociones, sentimientos y vivencias. Porque una cosa es el roce entre los seres humanos y otra cosa es el roce con la tecnología que te ayuda extraordinariamente. Pero ¿qué es una tecnología? Los seres humanos, ¿cómo somos? Vibrantes, vivos, emotivos, intuitivos, emocionales. Entonces, eso hace también falta para el proceso de aprendizaje y para el proceso de crecimiento humano. Es algo que quería traer también a colación acerca de la actualidad que tiene hoy estas ideas de Paulo Freire, que nosotros estamos también aquí pues potenciando y resignificando en el contexto actual. Así es que para Freire la comunicación es un acto profundamente educativo y la educación como proceso dialógico transformador, no memorístico, no repetitivo, porque precisamente lo memorístico y repetitivo va totalmente en dirección opuesta a lo que nos está planteando Freire, a la propuesta de Paulo Freire. Por lo tanto, este proceso de diálogo no es un diálogo para transformar al educando, es un diálogo transformador para el educador y el educando. La comunicación entonces no es transmitir información. Y aquí está esa diferencia que quiero marcar con respecto a esa comunicación humana con relación a la comunicación directa que tenemos también con la tecnología y hoy con la inteligencia artificial. Porque la idea es la de construir conocimientos en comunidad, que es una forma de empoderamiento con mayor firmeza, con mayor convicción, con mayor creencia en lo que se conoce, para poderlo utilizar en nuestras vidas, para abrirnos paso en nuestras vidas. Entonces vamos a apuntar 4 ideas esenciales de esta epistemología de Paulo Freire. El diálogo como esencia de la educación. Y nos dice, el diálogo es el encuentro de los hombres para pronunciar el mundo. Es decir, el diálogo es el núcleo de la educación liberadora. No se trata de hablar por hablar, sino de escuchar, compartir y construir sentido. El diálogo rompe la verticalidad del sistema educativo tradicional y convierte a todos los sujetos activos del aprendizaje. Pero fíjense en el carácter de la educación liberadora. Bueno, la educación que trabaja con la cultura, que hereda a la humanidad en su época, como nos dijo José Martí, al hablar de qué cosa es educación, pero también nos dijo que ser culto es el único modo de ser libre. Así que hay muchos puntos de contacto entre José Martí, que además, y siendo el apóstol de la independencia de Cuba, proyectó un pensamiento pedagógico y educativo para nuestra América, como él le llamó a la América colonizada en los siglos pasados, y que
luchó y ha luchado fervientemente por su independencia, por su liberación. Por lo tanto, esa idea de la liberación está en estos grandes pedagogos que por demás, ya veremos cuál es el vínculo también y cómo lo ve desde el punto de vista ideológico y político y de la política en el caso de Paulo Freire. Otro aspecto, el segundo, es el rechazo a la educación bancaria. La educación no es un acto de depositar en el que el educador deposita en sus educandos que reciben, memorizan y repiten. Los educandos no son receptáculos al vacío. Entonces, Freire critica duramente esa educación tradicional por tener este carácter tan escolástico, tan tradicionalista, que realmente no promueve todas las potencialidades internas que tienen los seres humanos desde que nacen. Por eso proponía una educación comunicativa, pero una comunicación asertiva, una comunicación de receptividad, también de emociones, de sentimientos. No es una comunicación fría, no es una comunicación con un estilo autoritario. Ya él lo dijo, es dialógica entre el maestro y el educando, donde el conocimiento se construye desde la experiencia y la reflexión conjunta. Una tercera idea es la comunicación como práctica de libertad. La comunicación implica diálogo, participación, respeto al saber del otro. Y ahí lo aborda en su obra Extensión o Comunicación, donde Freire defiende que la verdadera comunicación educativa es la horizontal, no la vertical. Es una horizontal, pero sobre la base de valores, sobre la base de una ética, sobre la base de un respeto. ¿Por qué? Porque es una comunicación donde se tiene en cuenta la dignidad y la condición humana del ser humano, donde no se menosprecia ni se subvalora al ser humano por cualesquiera de sus condiciones para el aprendizaje, incluso, porque este es un elemento que es la base de la educación inclusiva. Es decir, la educación no puede tener islas, no puede estereotipar a profesores, a docentes, ni tampoco a educando por sus características. Todo lo contrario. Hoy tenemos muchas más herramientas desde el punto de vista de las ciencias de la educación, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la neurociencia educativa, que destaca las potencialidades de los seres humanos y sus características para los aprendizajes del conocimiento, y por lo tanto todo ello avala cada vez más el carácter humanista de este proceso, del carácter ético que tiene que estar en esa horizontalidad del respeto, de los valores, de la dignidad humana, que en todo momento hay que tener en cuenta. Por lo tanto, no hay educación sin comunicación, y no hay comunicación sin reconocimiento mutuo. Son las ideas de Freire. En cuarto lugar de estas ideas, tenemos la educación como praxis transformadora. Bueno, si hay diálogo, si hay interacción, si hay participación, hay una praxis. La comunicación como el sentido de la propia educación va hacia la transformación de los propios seres humanos, de la propia realidad con la que interactuamos en nuestros contextos comunitarios, sí,
Y desde ese punto de vista, la práctica está presente en todo momento. Si no es una comunicación verbalista o en este caso demagógica, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, que es parte de esa ética que nos referíamos, hay que tener en cuenta para el proceso de la educación y tomar en cuenta la comunicación de esa como columna vertebral de esa educación. Pues entonces la práctica es una herramienta, es un instrumento, es un acto fehaciente para la transformación de la realidad. Porque Freire afirmaba que educar es transformar la realidad. Y eso solo es posible mediante una comunicación que despierte una conciencia crítica en nuestros estudiantes, que sea reflexiva y que no solo sea criticar por criticar, sino crítica y cómo podemos mejorar esos aspectos críticos que nosotros podemos reflexionar con nuestros estudiantes. Tiene el proceso educativo, tiene la comunidad en que nos movemos, entre otros elementos que llamen la atención. Por lo tanto, la palabra compartida se convierte en acción cuando se vincula con la realidad del educando. Eso es muy importante. Y aquí quiero traer un principio de la pedagogía que está presente en la epistemología freiriana, que es el principio del vínculo de la teoría con la práctica. Es clave. La escuela tiene que vivir y experimentar esa transformación. Y fuera de la escuela, cuando también realizamos esa educación popular en los contextos comunitarios, ahí es donde fervientemente y ostensiblemente tiene que darse el vínculo de la teoría con la práctica, de la palabra con la acción, de lo que digo con el ejemplo que predico, que es esencial. Y desde ese punto de vista, Freire dice que la educación es un acto político. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un compromiso. Tiene un compromiso con el ser humano de transformar. Tiene un compromiso con la realidad para transformar. Y esos son aspectos importantes que están en el intertexto de la epistemología de Freire. Aquí vemos cómo la pedagogía del oprimido, se considera la obra central de su pensamiento pedagógico. ¿Por qué? Porque introduce la crítica a la educación bancaria y propone la educación problematizadora. En esta obra es donde define el diálogo como el medio por excelencia para la concientización. Y la frase clave en esta obra, pueden haber muchas otras, pero bueno, aquí le traemos esta. El diálogo es el encuentro de los hombres para pronunciar el mundo. Y bueno, ustedes en el ejercicio del estudio de la obra de Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido pueden también seleccionar muchas frases clave. En 1967, la educación como práctica de la libertad. Entonces aquí ya profundiza en la relación educación y transformación social. Porque fíjense que él todo el tiempo en su epistemología está abordando al ser humano en su esencia social, a la educación como un fenómeno y un proceso social, pero un proceso social porque la educación tiene como fin la socialización de los seres humanos. Y para ello tiene que estar la transformación humana de las personas y de su realidad. Por eso es que plantea en esta obra que el acto educativo debe ser liberador y participativo. Y
reivindica la conciencia crítica como motor de cambio, porque si esa realidad no nos concierne, si no nos importa, si no tenemos interés desde el punto de una perspectiva crítica, pero con conocimiento, con argumentos, pues obviamente no se crean las condiciones para el cambio del propio ser humano y del móvil, de sus motivos para hacer por cambiar esa realidad en que vive. En la obra Extensión o Comunicación de 1973, ya aquí en esta obra, Freire especifica sobre la comunicación en el proceso educativo. Critica la noción de extensión como imposición de saberes, porque obviamente que la educación no es esa extensión de saberes. Obviamente ya él dijo que no se transmite, sino que se construye en el diálogo conjunto y participativo. Por lo tanto, propone una comunicación horizontal como base de la educación popular. Y aquí amplía la visión de la educación, que no es solo la educación formal y frontal del aula tradicionalista, no. Freire va más allá. Freire da las claves para esa educación popular. Y aquí su frase clave, pueden haber otras, es: la comunicación implica diálogo, participación, respeto al saber del otro. Sobre esto ya habíamos hablado. Los valores, el humanismo, la ética y ese respeto a la condición humana, a la dignidad de los seres humanos de estos procesos educativos. En Cartas a quien pretende enseñar, 1993, ya reflexiona sobre el rol del educador, el papel del educador desde una perspectiva ética y comunicativa. En todo el tiempo, en su epistemología, en su concepción más general, que es la filosófica, que concreta en su pensamiento y epistemología sobre educación y comunicación, están la ética y los valores. Eso lo hemos recalcado, pero debe quedar bien claro en todos los que estudiamos la obra de Freire. Reafirma que enseñar es un acto dialógico y amoroso, y vuelve nuevamente a conectar con José Martí, del siglo XIX cubano, independentista cubano, el prócer de la independencia de Cuba, y además un pedagogo que transmitió sus ideas sobre cómo debía y podía ser en los tiempos en que le tocó vivir la educación, que nos decía: educar es preparar al hombre para la vida. Pero también dice: educar, ¿quién no lo sabe?, es una obra de infinito amor. Y en una obra sobre maestros ambulantes, José Martí nos decía: eso es lo que deben llevar los maestros en los campos. Además de la luz y el pan de la enseñanza, la letra debe llevar también el amor, el sentimiento, el calor humano. Así es que aquí Freire conecta con un pensamiento educativo del siglo XIX y que además conoció, porque Freire conoció la obra de José Martí, que también tuvo una huella en la educación y la pedagogía, no solo de Cuba, sino de América Latina y del mundo. Por otra parte, Freire defiende la escucha activa como parte del proceso educativo. Por lo tanto,
En la educación como acto educativo, precisamos sus ideas clave. La educación es comunicación transformadora. El diálogo es el medio para la concientización. El lenguaje no es neutro, es acción política. Decir el mundo es el primer paso para transformar. Eso es, son palabras mágicas, son palabras que nos dejan una lección muy importante, porque si no hay concientización, pues no hay conocimiento ni aprendizaje del conocimiento. Entonces, son ideas que hemos querido nuevamente enfatizar en estas ideas que estamos compartiendo. Así es que la relación educación-comunicación se sintetiza en que es auténtica, horizontal y participativa. Para que sea auténtica, el educador y el educando aprenden mutuamente en el diálogo. Se rompe la jerarquía tradicional. Todos tienen voz, pero no solo basta con tener voz. Todos son escuchados, se escuchan mutuamente, y eso me parece que hay que subrayar. La palabra compartida genera liberación y conciencia crítica. Dentro de las aplicaciones prácticas, pues sabemos que lo más general ha sido la educación popular y comunitaria, que ha tomado estos elementos como herramientas para poder llevar la educación a las comunidades, a los centros, a los lugares populares. También en radios comunitarias, en teatros del oprimido, que sabemos que se ha realizado en algunos lugares, como por ejemplo en Brasil, en proyectos de alfabetización crítica y en la comunicación como herramienta de empoderamiento social y para el cambio. Así es que nos dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o construcción. Y la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Quiero concluir esta conferencia que he querido, más que conferencia, ideas que he querido compartir con ustedes, que en la base de toda la obra de Freire está su epistemología, en la cual la comunicación es el acto mediador para educar y transformar. Y con esto, queridos colegas, pues nosotros cerramos nuestra intervención y espero que les haya servido de retroalimentación y que la lógica que le hemos querido imprimir también les haya llegado y les sea útil para diseñar nuevos estudios y proyectos de investigación con sus estudiantes, entre colegas y, ¿por qué no?, entre nuestras universidades. Nueva vez, muchas gracias a la Universidad de Tiradentes y en particular, muchas gracias a nuestra colega Valeria. Así es que, hasta la próxima, nos seguimos intercambiando. Gracias.